Bienvenidos a tu canal Tu Mundo New. Vamos a estar pasando las últimas noticias de Cuba. Un incendio de gran magnitud. Bienvenidos a tu canal Tu Mundo New. Vamos a estar pasando las últimas noticias de Cuba. Un incendio de gran magnitud consume áreas forestales cercanas al Hotel Villa Clara. Bomberos y guardabosques permanecían en la zona, a pesar de que las llamas fueron controladas. Este incendio de grandes proporciones se produjo en las primeras horas de la noche del día de ayer domingo en la zona forestal cercana al Hotel de los Canelles y la Escuela de Formación para el Turismo Formatur, en Villa Clara, informan los medios locales y el gobierno de la provincia. Según una nota, el gobierno de Villa Clara, en la zona afectada por el incendio, solo se encuentra una vivienda habitable, a cuyos residentes se ofreció protección. Continuamos con más noticias. Vamos a escuchar la diferencia entre comunismo y bloqueo, dictadura y bloqueo. Escuchemos. El fracaso de su nefasto modelo político y económico. Y se han encargado de venderle al mundo durante décadas de que Cuba es un paraíso socialista, para ellos poder implantar el socialismo del siglo XXI en toda la región, y créanme que le ha dado muy buenos resultados. Pero veamos cuál es la diferencia. Suscríbete a nuestro canal. Actualmente en Cuba. Cuba es una isla. Si estuviera bloqueada, estuviera cercada completamente por aire, mar y tierra, y eso no ocurre. Porque si no, ¿cómo entonces se justificaría que salieran tantos cubanos de la isla desde el momento mismo que llegó Fidel Castro al poder con su revolución comunista en 1959? Donde en el éxodo de 1980 salieron por el Mariel cientos de miles de cubanos hacia Estados Unidos. En el año 94, los sucesos del Maleconazo, salieron más de 125.000 cubanos hacia Estados Unidos, en barcas, embarcaciones precarias y todo. Y el más reciente éxodo es de Nicaragua, que en 2 años han salido hacia Estados Unidos más de 400.000 cubanos. Un éxodo que promovieron ellos mismos, que le ha generado cuantiosas cifras millonarias al castrismo en complicidad con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y el de Maduro en Venezuela. Entonces yo me explico, si estuviera bloqueada, ¿cómo que pueden salir cubanos huyendo de esa dictadura y acólitos al régimen, agentes de la seguridad también, que van a pasear pasar sus vacaciones en Miami? Porque así son los comunistas, odian el imperialismo, pero no pueden vivir sin él. También podemos alegar que cómo se justificaría que el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vaya a las Naciones Unidas, como ocurrió en septiembre de 2023, que fue a la cumbre en las Naciones Unidas en Nueva York, estuvo en la embajada, se paseó y regresó a Cuba. Y si estuviera bloqueado, no lo pudiera hacer. Ha visitado China, Turquía recientemente y todos los países de la región y no ha pasado absolutamente nada. Pero veamos también otros ejemplos. La dictadura castrista recibe anualmente cientos de miles de millones de dólares por concepto de remesa que envían los exiliados cubanos por todo el mundo a sus familiares en la isla. Que el régimen se queda con los dólares más un 20% de comisión por la transacción y le entrega pesos cubanos a los familiares. También recibe cientos de millones de dólares por concepto de recargas telefónicas, envíos de paquetería a la isla, que es una empresa en poder de El Cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro. También existen las llamadas MIPYME, son emprendimientos privados de acólitos y secuaces, testaferros del régimen, que montan sus empresas y van a comprar a Estados Unidos desde medicina, comida, mercadería y autos. Sí, porque aunque usted no lo crea, en Cuba, que está bloqueada, hay autos Tesla, camionetas Ford y Chevrolet. Aunque usted no lo crea, hay Ferrari. Entonces usted dice, si Cuba está bloqueada, ¿por dónde entran esos autos? ¿Ya? Otro ejemplo. Si Cuba estuviera bloqueada, ¿cómo es posible que sacan barcos cargados de armamento para los países de la región, para hacer movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica? Y tenemos como ejemplo a Chile. En los años 80, durante el gobierno del general Augusto Pinochet, entraban por la zona de Carrizal Bajo, por el sur de Chile, barcos cargados de azúcar, y dentro de los sacos de azúcar habían armamento pesado, que los entraba por Carrizal Bajo el señor secretario del Partido Comunista, ya fallecido, Guillermo Telier, y el agente de la inteligencia cubana, Luis Fernández Oña, el padre de la actual ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández. Entraban ese armamento enviado por Fidel Castro para apoyar al MIR y a la izquierda chilena, para derrotar a la supuesta dictadura del general Augusto Pinochet. Y las más recientes pruebas del líder de la CAN, que está en estos momentos preso, que han recopilado información de su teléfono de que le compraban armas a Cuba. ¿Y por dónde salieron esas armas si Cuba está bloqueada? En Cuba lo que existe es un embargo que lo implantó Estados Unidos, que son una serie de sanciones
implantada por el gobierno de la época en Estados Unidos contra el castrismo, porque cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron fue expropiar toda la propiedad privada y robársela. Las empresas privadas a cubanos y extranjeros, y entre ellos empresas extranjeras como centrales azucareros, refinerías de petróleo y otras empresas como la Bacardí, que se las robaron y no le pagaron ningún tipo de indemnización a sus dueños. Entonces, Estados Unidos aplicó una serie de medidas, de sanciones contra el castrismo por su robo descarado, y otras sanciones hacia las empresas militares como Gaesa, que es un emporio militar en manos de Raúl Castro, en propiedad de Raúl Castro, que tiene en su haber más de 300 empresas, entre ellos los pueblos turísticos, Varadero, Los Cayos y las empresas principales del país. Todas esas empresas están sancionadas por el Departamento de Estado porque están lucrando con la miseria del pueblo cubano y solo sirven para comprar armamento y reprimir al pueblo cuando salga a las calles a pedir libertad. Pero el embargo no incluye la compra de medicamentos a Estados Unidos, ni insumos básicos, ni comida, ni maquinaria para la agricultura, y tampoco impide de que los cubanos puedan comercializar directamente en Estados Unidos. El que lo impide es el Partido Comunista, que no quiere que los cubanos tengan sus negocios, sus empresas privadas, porque ellos quieren ser los únicos que tengan el dinero, quieren mantener a su pueblo en la pobreza. ¿Ya? Y el Departamento de Estado y el gobierno americano lo único que pide para levantar esas sanciones son tres cosas. Una, que se liberen a todos los presos políticos. Dos, que se reconozcan diferentes partidos políticos y que hayan elecciones libres. Con esas tres medidas se retiran las sanciones al reino de La Habana. Pero no se han retirado porque el castrismo no quiere, no permite elecciones libres, tiene 1046 presos políticos y no quiere partidos políticos a no ser el Partido Comunista. Ese es el único bloqueo que hay en Cuba, el que tiene el Partido Comunista contra su propio pueblo, que lo tiene en la más absoluta miseria y esclavitud para ellos quedarse con el poder. No te dejes engañar. El único bloqueo que hay en Cuba es de la dictadura de los Castro contra su pueblo, que lo está matando de hambre y represión. Abajo el comunismo. No te dejes engañar. El bloqueo a Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal.